sociales en Centroamérica. Consiste en dos partes. La primera, una mesa redonda sobre Nicaragua a 40 años de la Revolución Sandinista, y la segunda, que iniciará a las 3:30 de la tarde, la conferencia titulada La región atlántica en la Revolución y después. Para finalizar mis palabras, deseo agradecer profundamente en primer lugar al doctor Sergio Villena Fiengo, director del Instituto de Investigaciones Sociales, y al profesor Magíster Miguel Ángel Herrera Cuaresma, docente de Historia de la sede de Occidente, por haber propiciado esta actividad, por habernos incluido como parte de esta actividad tan importante y por hacer al CIDICER pues parte de esta y otras actividades que hemos venido realizando. Así que pues esperemos disfrutar mucho de la actividad de esta tarde, de las dos actividades, y sin más preámbulo pues agradezco la presencia de cada uno y cada uno de ustedes. A continuación, invitamos a nuestros panelistas a que nos acompañen a la mesa principal. Se trata de la doctora Ileana Rodríguez, la doctora Verónica Rueda Estrada, la doctora Dolores Figueroa Romero y el magíster Miguel Ángel Herrera Cuaresma. Cedo la palabra al moderador de esta mesa redonda, magíster Miguel Ángel Herrera Cuaresma, de la Universidad de Costa Rica, quien tiene el honor de presentarnos a nuestros panelistas. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y todos, estudiantes, profesores, profesoras de la Universidad de Costa Rica en la sede de Occidente. Como ya nos ha indicado la profesora Luz Marina Vázquez, estamos por iniciar la mesa redonda Nicaragua 1979-2019, de la revolución a la insurrección. Esta mesa redonda, ¿verdad?, conmemora también, es decir, los 40 años de la gesta del pueblo nicaragüense, a través de la cual, es decir, dio fin a una de las dictaduras más prolongadas en la historia de América Latina, ¿ya? Y también muy cruenta, a través de una lucha muy cruenta. En la mesa redonda vamos a tener 90 minutos y 3 participantes, que son la doctora Ileana Rodríguez, la doctora Dolores Figueroa y la doctora Verónica Rueda. Antes que nada quisiera introducir el tema es decir, uno de los temas que está presente en esta mesa redonda es el de la dictadura de los Somoza y la lucha por derrocarla. Luego el siguiente tema será la guerra civil y la derrota electoral del Frente Sandinista de Liberación Nacional y los gobiernos post-revolucionarios, tanto neoliberales como también la segunda fase o el segundo gobierno del Frente Sandinista, es decir, y la oposición, es decir, al mismo. Luego, el retorno sería el tercer tema, sería el retorno del FSLN en el 2006 hasta 2018, la insurrección de abril y las perspectivas a futuro. Al finalizar las participaciones se dará un espacio de 10 minutos para recibir comentarios y preguntas del público, recopilando el total de las mismas, ¿verdad? Cada ponente tendrá 3 minutos para replicar los comentarios o responder a las preguntas del público. En principio, es decir, tenemos 8 minutos por cada participante, es decir, 24 minutos por cada tema. Bien, la historia política de Nicaragua, como buena parte de la historia de Centroamérica en el siglo XX, está muy marcada por la intervención norteamericana.
la intervención política y militar de Estados Unidos en Nicaragua comienza a producirse en 1909 con la intervención, ¿ya?, de las tropas norteamericanas y la resistencia patriótica del general Benjamín Celedón. Esta intervención militar marcó en mucho, es decir, las coyunturas siguientes que se producen en Nicaragua, ¿ya? Especialmente, es decir, las luchas entre liberales y conservadores que condujeron a una nueva intervención en 1926 y una guerra civil muy cruenta entre liberales y conservadores, en la cual, es decir, participa en el bando de los liberales Augusto C. Sandino, ¿ya? Al finalizar esta guerra civil en 1927, la participación de la Fuerza Armada Militar, de la Fuerza Armada Norteamericana, continuó, es decir, interviniendo en la vida del país, ¿ya? Organizó un ejército y es en contra de esa intervención que se alza el general Augusto C. Sandino, ¿ya? La lucha antiimperialista de Sandino concitó a toda América Latina, ¿ya?, porque fue una lucha en defensa de la soberanía nacional de Nicaragua. Entonces encontramos ahí también la participación de centroamericanos en esa lucha del general Sandino, la participación de guatemaltecos, salvadoreños, hondureños y costarricenses, ¿ya? Fue en contra de la ocupación de la Fuerza Armada norteamericana existente en Nicaragua. En 1933 se logra la desocupación de la Fuerza Armada norteamericana y Sandino se dispone a dialogar por la paz en Nicaragua y tiene una propuesta, ¿ya?, para desarrollar la sociedad nicaragüense, para desarrollar la política nicaragüense que trascendiera, es decir, tanto los partidos, las políticas de los partidos liberales y conservadores. Esta política nacionalista, es decir, se vio frenada por el asesinato, es decir, de Sandino a manos de oficiales de la Guardia Nacional, que fue la fuerza militar que va a reemplazar a la fuerza militar norteamericana, pero que además es organizada y formada por la Infantería de Marina de los Estados Unidos y bajo los mismos principios de la Infantería de Marina de Estados Unidos. Se impone entonces en Nicaragua un periodo, es decir, muy oscuro en las luchas políticas, es decir, en las luchas políticas antidictatoriales que estuvieron marcadas en mucho por los crímenes políticos. Esto marca, es decir, un periodo, es decir, de mucha violencia dentro de la sociedad nicaragüense. Es así como a partir de 1937 se impone la dictadura de Anastasio Somoza García, ¿ya?, quien va a delegar en sus hijos, Luis y Anastasio Somoza Debayle, el poder, va a compartir el poder con sus hijos. Cualquier similitud con el presente, ¿ya?,
no es mera coincidencia. Pareciera que anda el chip ahí incrustado, ¿verdad? Entonces, nos encontramos con que había, es decir, también una cultura política de mucha violencia desde el Estado, pero también, es decir, había mucha disgregación en las fuerzas políticas opositoras, ¿ya? Los veteranos de la lucha de Sandino se replegaron a Honduras y a Costa Rica, y poco a poco se fueron, es decir, reconcentrando, es decir, y articulando a través de la lucha anti-somocista. En 1961, Carlos Fonseca pudo reorganizar la fuerza de los veteranos de Sandino, y con los jóvenes nicaragüenses, estudiantes, trabajadores, jóvenes, es decir, que entonces tendrían entre los 17 y 25 años, ¿verdad?, logró organizar lo que luego se llamó el Frente Sandinista de Liberación Nacional. De 1961 a 1979 se produce una lucha, es decir, en la que van a participar también otras expresiones de las fuerzas políticas existentes en la Nicaragua de la década de 1960. Aludo a los liberales independientes que no tenían ningún compromiso con la dictadura de Somoza. Aludo a el Partido Social Cristiano, que era un partido político bastante moderno. Y finalmente, es decir, muchas organizaciones de estudiantes, de jóvenes y finalmente también de mujeres, ¿ya?, que especialmente en la última parte, a partir de la segunda mitad de la década de 1970, concitó también, es decir, reunió a toda la sociedad nicaragüense para derrocar a la dictadura de Somoza, de la familia Somoza, en un proceso político-militar, ¿ya?, que no solamente reunió a toda la sociedad nicaragüense, sino que también, al igual que Sandino en los años 1927 a 1934, también reunió a toda América Latina, ¿ya?, a todo el continente latinoamericano, desde México hasta la Argentina, ¿ya?, incluyendo los países del Caribe. Bien, entonces este sería un poco el contexto del tema que nos trae hoy, que nos reúne hoy con las profesoras aquí presentes. Me voy a permitir presentarles a la doctora Dolores Figueroa, ya quien es profesora del CIESAS en Ciudad de México, un organismo de investigación, es decir, que está vinculado al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en México, ¿ya?, quien ha trabajado, es decir, mucho sobre la costa del Caribe, en Centroamérica y en particular en Nicaragua. Ha trabajado especialmente a las mujeres misquitas, ¿ya?, y su participación en una organización que luego, en la década de 1980, hizo oposición al gobierno sandinista, que se llama Yatama, ¿ya? Luego tenemos a la profesora Verónica Rueda, quien es doctora en Historia. Su tesis doctoral tuvo un tribunal muy importante, ¿verdad?, en cuenta, es decir, estaba
el escritor nicaragüense Sergio Ramírez y el historiador mexicano Mario Vázquez. Mario Vázquez. La profesora Figueroa ha trabajado también en los temas centroamericanos, pero muy particularmente de la costa del Caribe nicaragüense y muy particularmente el papel de los misquitos y de las mujeres misquitas. Ha sido profesora también en la Universidad Huracán, una universidad del Caribe nicaragüense. Finalmente, la doctora Iliana Rodríguez, de origen nicaragüense, ¿verdad?, latinoamericana, perdón. Perdón, no volví a hablar. Sí, yo tenía clases en la Universidad Huracán. Me hubiera encantado, pero... Sí, la doctora Verónica Rueda, discúlpeme, qué pena. La doctora Verónica Rueda, es centroamericanista, es decir, su tesis doctoral fue sobre los compas, recontras y recompas, ¿verdad? Eso alude a un periodo muy particular de la historia de Nicaragua, especialmente a partir de 1990, cuando al finalizar la guerra civil de 1980, de la década de 1980, los sectores enfrentados en la guerra se unieron para luchar por sus propios intereses, por sus propios intereses. También por el doctor Mario Vázquez. Es una centroamericanista, profesora en la Universidad de Quintana Roo, en el sur de la península de Yucatán, la cual es un área esencialmente centroamericana. Es lo más centroamericano que hay, ¿verdad?, en el sureste de México. Bien, y con nosotros se encuentra también la doctora Iliana Rodríguez, es de origen nicaragüense, latinoamericana de corazón, y quien se ha desempeñado como profesora y hoy en día es profesora emérita de la Universidad de Ohio State en Estados Unidos. Su larga y dilatada trayectoria como mujer intelectual, es decir, latinoamericana, da cuenta sus trabajos que han sido publicados por diversas editoriales, pero que ahora, es decir, los traemos muy a colación y con mucho afecto. El inventario del invasor, que trata de una lectura sobre las crónicas coloniales en el siglo XVII, en el siglo XVI y XVII, sobre Centroamérica y muy en particular sobre la situación del mundo indígena en Centroamérica y en particular en Nicaragua, y otros trabajos que también recordamos con mucho afecto, Hombres de Saber y Empresas Culturales en Centroamérica, que trata de una relectura no solamente de las crónicas de viajeros, sino del impacto que ha tenido, es decir, el encuentro o desencuentro de las culturas occidentales con las culturas centroamericanas. Su último trabajo es la prosa de la contrainsurgencia. Todo el mundo lo está solicitando. Para poder. Bien, entonces vamos a dar inicio a esta mesa redonda, y como
Precisé en la primera parte, vamos a tener el tema de la guerra civil y la derrota electoral del Frente Sandinista de Liberación Nacional y los gobiernos post-revolucionarios, neoliberales y el FSLN como oposición dividida. Para ello vamos a tener 8 minutos por cada participante. Entonces, tiene la palabra, lo hacemos de derecha a izquierda o de izquierda a derecha. Entonces lo hacemos de izquierda a derecha. Gracias. Bueno, el tópico que tenemos que tratar es un tópico bien amplio y consecuentemente lo que tenemos que hacer es ser bien puntuales acerca de lo que vamos a hablar para que ustedes tengan una visión así muy panorámica de lo que estamos hablando en esta mesa. Y por lo tanto, por razones de tiempo, vamos a hacer solamente puntualizaciones concretas. Es como hablar en total de la historia, ¿verdad? O recorrer la historia de Nicaragua. Voy a reiterar algunos de los puntos que ha dicho. Hablar de una dictadura, es decir, qué es lo que significa la palabra dictadura. Hay que prolongarse el poder bastante tiempo, no es una cuestión de que cada 4 años se elige un presidente o de cada 6 años se elige, de que hay varios partidos políticos, de que cambia el gobierno, etcétera. Una dictadura es de largo tiempo, dura mucho, y en el caso de Nicaragua tuvo que ser derrotada por medio de las armas, ¿verdad? Por medio de un sentimiento revolucionario. Anteriormente a eso existe la figura señera de la historia nicaragüense, que es Augusto Calderón Sandino. La C, se dice Augusto C. Sandino, y inventaron que se llamaba Augusto César Sandino, pero realmente a mí me encanta decir que su nombre es Augusto Calderón Sandino, porque Sandino era hijo ilegítimo y su madre se llamaba Calderón. Entonces realmente la gran figura nicaragüense es, el frente se debería de llamar Frente de Liberación Nacional, Frente Calderón de Liberación Nacional. Bueno, entonces Sandino tiene una lucha que dura de 1927 a 1933, es decir, es una lucha larga y sostenida, y es conocido muy poéticamente como el pequeño ejército loco, ¿verdad? Es decir, es un puñado de gente, armas muy rudimentarias, campesinos que están luchando con él, y se convierte en un héroe nacional que es asesinado por Somoza, y es con la ayuda instrumental de los norteamericanos. ¿Qué quería? Sandino quería una palabra que ya no se usa mucho, y si se usa no tiene la misma carga que tenía antes, de la palabra soberanía. Viviendo en una etapa de globalización, la palabra soberanía nacional es una cuestión a reexaminar. Bueno, la dictadura de Somoza es de 1937-36 a 1900, contando a los hijos también, a 1979. Somoza papá termina en 1956. Así que ustedes imagínense el largo periodo en el cual Nicaragua es gobernada por una persona, por una familia, por un proyecto, etcétera. Y él se gana el tropo de Nicaragua es un país como está gobernada como una hacienda. Conecten eso a lo que pasa ahorita también, que es una familia, tantos años de gobierno, etcétera, y piensen ustedes
que si es dictadura, si no es dictadura, o de qué cosa estamos hablando. Sandino dio lugar a una serie de textos fundamentales. Mi favorito es el texto reaccionario que se llama El asesino de las Segovias, porque es un texto que fue mandado a hacer por el dictador y que habla de Sandino en palabras pues muy denigratorias, pero que indica el grado de fuerza y de miedo que le tenía el dictador a esa figura. Hay otros como Sandino en la montaña, El pequeño ejército loco, Maldito país, etcétera, Somoza, imperialismo y dictadura, que digamos es el libro más serio con respecto al examen de qué cosa es el gobierno de Somoza. Es decir, es un gobierno, cómo se maneja el país internamente, sobre todo desde el punto de vista económico y desde el punto de vista social, y cómo eso va creando antagonismos que va a venir a capitalizar después a la vanguardia revolucionaria llamada Frente Sandinista, y también que va a capitalizar el descontento que tienen los ciudadanos dentro de la nación. En Punta Arenas yo dije que yo había conocido a los primeros sandinistas que murieron en el Chaparral en 1959, y que a mí lo que me llamaba la atención era que eran 7, es decir, 7 hombres se fueron a hacer la revolución, y con unas armas de juguete, porque eran unas armas viejas e inservibles, pero esto sirve para marcar la idea del espíritu fuerte que puede tener un grupo de personas para tratar de cambiar una situación. No sé si podemos comparar eso con el pequeño ejército loco que puede existir en el futuro, pero creo que es un dato importante, sobre todo para los jóvenes de hoy, darse cuenta cómo los jóvenes de ayer sentían lo nacional y sentían su obligatoriedad política. Eran gente, la política era nuestro celular. Nosotros jugábamos a la política, a las guerrillas, como ahora se usa el celular. Dejo ahí para que mis compañeras hablen. Muchas gracias. Yo solo voy a presentar algunas generalidades sobre un tema que es el que a mí me ha motivado a trabajar, que es la tenencia de la tierra. Entonces, me gustaría que pensaran que, a diferencia de Costa Rica, a diferencia de Honduras y de Guatemala, donde las bananeras tuvieron una fuerte presencia en las economías y en el desarrollo, en Nicaragua fue mínima. Sí existieron efectivamente, pero muy tempranamente se dieron cuenta que eran no tan productivas como en otros lados, que era difícil sacar la producción, entonces terminaron retirándose. Eso creó particularidades en Nicaragua que la distinguen de Costa Rica y de otros países. Hay que recordar que la dictadura somocista pues era muy cercana al gobierno norteamericano, y en 1959 pues llega Fidel Castro, derroca a Batista, y entonces los norteamericanos decidieron que no querían seguirle comprando la caña de azúcar a los cubanos. Entonces la familia Somoza levantó la mano y dijo, bueno, pues acá sí queremos, vamos a producir eso. Esto que al interior del país, pues obviamente, como ya Eliana lo había dicho, pues Somoza veía al país como su finca. Entonces lo que empezó a hacer es acaparar tierras en esta zona del Pacífico, y lo que hizo fue expulsar estas pequeñas comunidades campesinas hacia la región norte y hacia la región Caribe, para tener entonces estas grandes extensiones y poderlas producir, y también pues ya había una gran producción de algodón. Es así que cuando llega 1979 y vencen los sandinistas, una quinta parte de la tierra cultivable en Nicaragua pertenecía a los Somoza. Al momento de vencer el frente, pues Somoza sale corriendo junto con toda su familia y dejó estas tierras pues sin propietario. Así que lo que hizo el gobierno fue retomar esas tierras para la nación, y a partir de ahí empezarlas a distribuir con estos campesinos que en algún momento se habían asentado y otros que se habían ido hacia la costa Caribe y hacia el norte.
Es entonces que el Frente Sandinista, una vez victorioso, pues lo que más le interesaba era la propiedad de la tierra, y más que la propiedad de la tierra, la producción agrícola. Entonces forma unas cooperativas muy importantes, y muy tempranamente eran ya 1,200 unidades de producción estatal, y también había cooperativas. Para noviembre de 1979, es decir, a pocos meses de haber vencido el frente, más del 50% de la tierra cultivable ya pertenecía al Estado. Es decir, pasaron de la propiedad personalista de una familia y sus allegados a ser el gran propietario, si lo queremos ver así, un Estado fuerte, ¿no? Pasaron en muy poco tiempo a este cambio que fue muy abrupto. Además, se creó el Instituto Nicaragüense de Reforma Agraria, que lo que intentaba era estar dividiendo estas tierras entre estas cooperativas y entre la gente. Esto iba muy bien porque pues la gente que había sido cercana a Somoza, pues incluso muchos se habían ido exiliando, pero el gobierno empezó a querer hacer lo mismo en la zona norte y en el Caribe, que la dinámica había sido totalmente diferente. Estas comunidades campesinas pues también habían empujado la frontera agrícola, eran pequeños productores, no grandes productores como los allegados de Somoza, entonces no les gustó lo que estaba pasando, es decir, que les confiscaran sus propiedades. Otro de los problemas que se presentaron es que se creó una empresa que se llamaba Enavás, y Enavás lo que hacía era, ¿cómo explicarlo?, toda la producción que hacían los campesinos, concentrarla y a partir de ahí distribuirla, porque partía la premisa de que lo que incrementaba los precios de los productos, pues eran todos los intermediarios. Entonces, al eliminar a los intermediarios, los productos iban a bajar de precio. En cierto sentido tenía una razón, sin embargo, había una red de parentescos y de relaciones entre estos campesinos, pues que no estaban acostumbrados a que alguien les dijera a quién le iban a vender y a cuánto le iban a vender. Ellos lo que tenían como tradición, pues era que si el primo va a salir con su cosecha, pues que se lleve la mía y la venda al precio que él considere, y él se lleva una ganancia efectivamente, pero pues es mi primo, ¿no? Estamos acostumbrados a trabajar, o relaciones de parentesco. Entonces, cuando el Estado dice, no, tu producción me la tienes que vender a mí, empieza este rechazo fuerte entre las comunidades. Para 1983, el 80% de la producción comercializable era a través de Enavás, es decir, solo un pequeño porcentaje seguía siendo por estas formas tradicionales. Enavás tenía también su razón de hacer porque ya estaba la guerra presente, y de cierta manera Enavás garantizó la distribución de estos productos básicos, y también ayudaba a estos campesinos a no solo a comercializar, sino que les daba créditos. Y estos créditos eran mucho más benignos si además de todo garantizaban que les iban a vender al Estado. Los precios de garantía en ciertos sentidos pues le daban una seguridad al productor. Sin embargo, también sentía que lo estaban controlando en absolutamente todas las formas. Los problemas en el campo se fueron intensificando conforme estas políticas agrarias iban avanzando. Los beneficiarios entonces de esta reforma agraria sandinista tenían títulos de propiedad, pero habían sido entregados de manera colectiva, es decir, no eran propietarios individuales. Y este tipo de colectivos, pues no podían vender la tierra, no podían heredarla, y ustedes saben que en el campesinado, pues esa es una situación muy importante. Usualmente la tierra se va distribuyendo conforme los hijos van creciendo, se van casando, y aquí no podían hacerlo. Entonces era también otra de las cosas que comprometía, digamos, la relación de la revolución con estas comunidades. Esta mentalidad campesina lo que hubiera querido, y el hubiera ya sabemos que no existe, menos en términos históricos, pero ellos esperaban que estas grandes propiedades, por ejemplo de Somoza, se fraccionaran, ¿no? Es decir, bueno, a ti te tocan tantas manzanas, a usted tantas manzanas, y así poderlas trabajar. Pero la visión de la revolución era que tenía que ser de manera colectiva para poder producir de mejor manera y quitar este individualismo que lo veían como negativo para la producción.
Por último, diré que hubo un plan de titulación extraordinaria para buscar que estos campesinos que descontentos iban sumando a la contra, pues regresaran, digamos, a estos colectivos. Sin embargo, pues la mecha ya estaba encendida y difícilmente estos campesinos iban a regresar a estas zonas. También hay que considerar que la revolución sí, a pesar de que tuvo estos problemas en el norte y en el Pacífico, sí logró cosas importantes. Por ejemplo, el Banco Mundial hizo un estudio muy tempranamente y consideró que las reformas iniciadas en 1980 por el Frente Sandinista habían sido muy exitosas, ya que habían logrado invertir el patrón de la tenencia de la tierra. Esto que les platicaba, que de ser de fincas particulares, pues ahora eran propiedad del Estado, donde a final de cuentas eran beneficiarios un montón de campesinos. Y así era entonces en ese momento uno de los sistemas de tenencia más equitativos en América Latina, y el 75% de las tierras eran de uso agrícola, también pertenecían a pequeños y medianos productores, pero esto iría cambiando conforme se iría desarrollando la guerra. Otro elemento que explica la gran crisis en el campo nicaragüense durante la guerra es que muchos de estos campesinos fueron los que integraron las filas de la Contra, y otros sectores productivos fueron los que estaban en las fuerzas sandinistas. Es así que muy tempranamente el 20%, para 1986, aproximadamente el 20% de las fuerzas productivas de Nicaragua estaban en alguno de los bandos de guerra. Esto quiere decir, pues, que estaban en la guerra, valga la redundancia, matándose, todo esto, pero no estaban produciendo absolutamente nada. Y tenemos un Estado que era pobre y que tenía que mantener una gran cantidad de combatientes mientras estaban en la guerra. Y por el otro lado, pues teníamos los norteamericanos que apoyaban a la Contra, pero estos hombres tampoco estaban produciendo, estaban en ese momento en la guerra. Entonces, cuando está muy cercana la paz, pues la economía nicaragüense estaba por completo en crisis, ¿no? Hay que recordar que tuvieron muchos problemas, entre otros, pues una gran inflación que llegó a ser del 13,000%, si mal no recuerdo, que era la más grande en todo el mundo. Entonces, toda la revolución se manifestó también como un problema en el campo, ¿no? Entonces yo lo dejo hasta aquí para que Dolores haga las particularidades de la costa. Bueno, buenas tardes. El propósito de mi presencia en esta mesa es para traerles a ustedes una narrativa que es una contranarrativa a lo que mis compañeros están presentando sobre lo que es la historia de Nicaragua y los imaginarios heroicos nicaragüenses como Sandino y Somoza, y sobre los principales hitos históricos con los cuales nosotros interpretamos la historia de Nicaragua y conocemos a nivel internacional y a nivel Centroamérica sobre Nicaragua. Me gustaría iniciar mi intervención haciendo cita de un comentario que oí en la primera sesión de nuestro seminario de alguien que tomó el micrófono y dijo, bueno, todos los nicaragüenses luchamos para derrocar a Sandino, a Somoza, lo cual no es precisamente correcto, porque en la costa atlántica de Nicaragua, que es similar quizás a lo que ustedes conocen sobre la región atlántica costarricense, pues ciertamente hay una historia divergente regional. Y con eso me refiero es que la mitad del territorio nicaragüense, que se le conoce como la costa atlántica, pues es habitado por grupos indígenas y grupos afrodescendientes que tienen una historia de desarrollo regional y política que no es la del Pacífico. De hecho, Nicaragua como nación unificada, pues se integró esas regiones de la costa muy temprano en el siglo XIX. Entonces, lo que tenemos es una realidad de desencuentro de un gran porcentaje del territorio nacional y de población indígena que no se integre, que no reconoce al Estado nicaragüense como su historia, como su nación, ¿no? Y esto en la literatura de antropología se le conoce como conflictos étnico-nacionales. Entonces,
si ustedes pueden ver el mapa, lo que corresponde a la costa atlántica es la parte este del territorio. Son dos grandes regiones que comprenden el norte y el sur, y que pues prácticamente cubre la mitad del territorio y tiene una población que es del 12% a nivel nacional. Y la composición étnica de esta región pues es multiétnica. Con eso me refiero es que hay varios grupos indígenas y varios grupos afrodescendientes y por supuesto mestizos, ¿no? Hay la población indígena en la parte del norte, que es el pueblo Miskito, es la población mayoritaria en términos de una etnicidad diferenciada a la mestiza. Después le sigue la población creole y otros grupos indígenas como los sumo-mayagnas, los ramas y los garífonas. Entonces, en ese panorama que es pluriétnico y plurilingüístico, pues es importante ubicar estos íconos de la historia nacional de una manera diferenciada. Entonces, yo podría por lo menos empezar diciendo que Somoza para los costeños no era un dictador. Somoza era un personaje lejano, poderoso quizás, pero lejano al fin, en Managua, que de vez en cuando visitaba la costa, que hablaba inglés, que le gustaba el rondón y que gustaba de bailar palo de mayo. Entonces, en ese sentido, en el imaginario popular histórico de los costeños, Somoza no era un dictador. Y más aún, al contrario, era una persona afable que permitía que los americanos invirtieran en la costa sus empresas de enclave y los costeños podían así disfrutar de fuentes de empleo y de productos de consumo americano como queso amarillo, peanut butter, pan de caja, y tener un intercambio cultural anglo-afín con la cultura del Caribe, que es la isla de Jamaica, Miami, todo el Caribe de habla inglesa. Otro importante elemento a mencionar es que la costa atlántica fue un protectorado británico. Y después de ser un protectorado británico significa que había una influencia política, administrativa inglesa en el territorio. No era una colonia británica formal como Jamaica, pero sí había un espectro de influencia política y una influencia sobre todo cultural. Entonces, de ahí que muchos de los habitantes costeños como primera lengua tengan el inglés y que su religión no sea el catolicismo, sino que sean protestantes. Entonces, todas estas características culturales hacen que la gente costeña tenga un desarrollo político, social divergente a lo que sucede en el lado pacífico. Y no solamente en términos culturales, sino también en términos económicos, productivos productivos, culturales y formas de pensar y asentarse en los territorios que diferían del modelo campesino en el Pacífico. Entonces, después de mencionar estos elementos, me gustaría también hablar que en el momento en que Somoza dejó el país, en el momento en que para los costeños fue evidente de qué cosas a nivel nacional estaban pasando que los iban a impactar, pues tuvieron una mirada curiosa hacia el Pacífico. Por ejemplo, para las comunidades, los líderes criol en el sur, muchos de ellos empezaron a tener la expectativa de que la salida de Somoza les iba a permitir a ellos ubicarse en posiciones de gobernanza, de poder en la región. Y estaban esperando que estos nuevos jerarcas de poder, estos señores sandinistas, vinieran a la costa a reconocer quiénes eran ellos y que los incorporaran debidamente en los lugares de poder que ellos justamente merecían, porque eran habitantes regionales, formados profesionalmente y además hablaban inglés. Entonces, pero resulta que la historia no fue así. Llegó ciertamente la revolución a la costa
con un modelo cultural de incorporación que prontamente empezó a conflictuar con los habitantes en la región. No solamente los habitantes profesionistas creol en las principales ciudades de la costa, sino también con los habitantes indígenas que habitaban amplias zonas del territorio costeño que se dedicaban a la pesca de la langosta verde, de la tortuga verde, la tortuga marina, a la pesca, al arponeo de la langosta y el cultivo de pequeños hortalizas como el quiquisque, la yuca, el plantín. Otro elemento importante es de que ese encuentro entre el Pacífico y el Atlántico es que para la gente del Pacífico también fue sorprendente encontrar extraños en la costa, extraños y lejanos, muy distantes al modelo cultural que ellos, al modelo de identidad nacional que ellos tenían y sobre todo el sujeto revolucionario ideal del proceso revolucionario que estaban impulsando. Entonces, elementos no de disconfort, pero de sospecha, como por ejemplo el que fueran muy religiosos o el que no hablaran, no hablaran español. Todo eso los hacía sospechosos de ser potencialmente agentes del imperio. Y en el sentido de que poco a poco se fueron distanciando del modelo del sujeto revolucionario ideal, es cuando la hostilidad empezó a arreciar. Entonces, pues yo pararía aquí porque tendría entonces que entrar al capítulo de la guerra contrarrevolucionaria y no sé si ustedes quieran abordar eso o empiezo. Bueno, porque la costa atlántica es un escenario donde también surgió una reacción antirrevolucionaria, pero con características muy particulares. La guerra civil en la década de los 80, que sería el siguiente tema, ¿verdad?, tiene causas muy internas en la sociedad nicaragüense, ¿ya? Entonces teníamos antes, es decir, la lucha contra la dictadura, la definición de las identidades políticas, anti-somocista, sandinista, ahora se trata de anti-sandinista, ¿ya? Entonces podríamos examinar un poco, ¿verdad?, el escenario de la guerra civil. Antes de hablar de eso, tenemos que decir que quién hizo la revolución en Nicaragua. ¿La hizo el Frente Sandinista de Liberación Nacional o la hizo todo el pueblo de Nicaragua? Y realmente la respuesta es que la revolución la hizo todo el pueblo de Nicaragua y fue capitalizada o vanguardizada, como se decía en aquel entonces, por el Frente Sandinista. Consecuentemente, toda la población tenía grandes esperanzas en un cambio radical de la situación social y económica que vivía el país. Lo que se dice ahora, y estoy citando al excomandante guerrillero, miembro de la Dirección Nacional, Luis Carrión, es que muy pronto se dieron cuenta de que la relación que el Frente Sandinista guardaba con todas las otras fuerzas sociales no tenía necesidad de la empresa privada, por ejemplo, con la cual creó el primer gobierno de reconstrucción nacional y empezó a copar todas las actividades y todas las instituciones del país. Entonces, la idea de totalidad y de pluralidad social que había formado se empezó a hacer una idea de totalitarismo en cuanto a gobierno del Frente Sandinista. No lo digo yo, lo dice el comandante Luis Carrión.
¿Qué significaba entonces eso? En el Consejo, había un Consejo de Estado, el Consejo de Estado se transformó en partido y entonces dejaron de consultar a todos los otros sectores que formaban la sociedad nicaragüense, lo cual trajo un descontento. En primer lugar, pues el descontento de la empresa privada, o lo que se llama la burguesía, o lo que se llaman los ricos, ¿verdad? Fueron los primeros que se fueron desgajando. Pero después empezaron en conflicto los otros sectores sociales. Ya hemos visto la cuestión de la tierra, hemos visto la cuestión del desabastecimiento que había, los proyectos de acopio que hacía en Abaste, todo eso fueron creando descontentos con el campesinado. Y después encima de eso vino la guerra, que entonces se llamaba la guerra de la contra, ¿no? Los sandinistas evitaban que la guerra se llamara guerra civil, porque la guerra civil implica pues dos nicaragüenses peleando uno con el otro, ¿verdad? La guerra se conocía como una guerra imperialista fomentada por el gobierno norteamericano y es en las finales y más ahora que se empieza a reconsiderar el asunto de quiénes peleaban y qué eran los que peleaban. La guerra, las necesidades de la guerra crearon el servicio militar patriótico. El servicio militar patriótico mandó a los jóvenes a la guerra en formas muchas veces engañosas. Los sacaban de los buses, los iban a traer a los vecindarios y eso creó un gran descontento con las mujeres y con las madres de familia sobre todas las cosas, ¿verdad? Entonces ustedes ven como un gobierno que se propone la transformación o un partido que se propone la transformación de una sociedad empieza a alienar aquella totalidad social con la cual contaba anteriormente. El capítulo perteneciente a las madres del servicio militar es interesante porque en ese momento, en el momento de las elecciones que perdió el Frente Sandinista, había una colega mía que fue como ¿cómo se llamaba? Observadora de las elecciones, y dice que todos los observadores se levantaron bien de mañanita, a las 6 de la mañana ya estaban en la calle, y dice que las líneas para votar eran inmensas, y todas eran mujeres. Y esta colega mía dijo, el Frente Sandinista va a perder estas elecciones porque estas mujeres van a votar en contra del Frente Sandinista, van a votar en contra del servicio militar patriótico. De hecho, así fue, pues el servicio militar patriótico fue un tema álgido y terrible de la revolución nicaragüense. ¿Cuál era el tema? La guerra. Bueno, yo pienso que esos son los factores fundamentales, pero también es fundamental ver cómo las necesidades internas de un gobierno y las necesidades económicas que tiene un país van moderando, cambiando, alterando la situación de los gobernantes. Y en ese sentido, pues podemos decir que la guerra derrotó al Frente Sandinista antes de las elecciones. Bueno, yo quisiera retomar esta idea que mencionaba Ileana de esta totalidad, lo totalizante que se dio dentro de la revolución, justo para hablar de la contra, ¿no? Usualmente se consideró pues que todos eran mercenarios al servicio del imperio, ¿no? Entonces que la contra era un enemigo casi que estaba en territorio, cuando en realidad lo que conviene un poco mencionar es que la contra estaba conformada por grupos muy diversos. Uno de ellos es el de la Guardia Nacional, es decir, cuando huye Somoza de Nicaragua, pues un montón de exguardias pues quedaron, como se dice vulgarmente, al garete, es decir, que iban a hacer, algunos se fueron a Honduras, otros se fueron a El Salvador, otros vinieron a Nicaragua, otros llegaron a Guatemala y otros terminaron en Miami y después en Washington intentando negociar su regreso al poder. ¿Por qué fueron tan receptivos los norteamericanos, a pesar de que Jimmy Carter había sido mucho más
controlado en su animadversión a los sandinistas. Bueno, cuando la Guardia Nacional perdió la guerra, tenía 15,000 hombres que lo conformaban. De ellos, 4,000 se habían formado en Estados Unidos. Es decir, hay una relación muy directa entre estos exguardias y los norteamericanos. Estos exguardias conformaron una comisión que se llamó tripartita, es decir, lograron que los estadounidenses les dieran el financiamiento, pero también lograron que los argentinos les dieran entrenamiento, al mismo tiempo que los hondureños les entregaban el territorio. Es decir, los norteamericanos apoyaban logísticamente, apoyaban con el dinero para que un grupo importante, no solo de guardias nacionales, sino también los primeros excontras que se conocerían después, pues recibieran entrenamiento. Entonces, un grupo importante viajó muy tempranamente a Argentina a tener este entrenamiento y después regresaron a Nicaragua y a otros lugares a entrenar a las demás fuerzas. Otra vertiente importante es la de los disidentes, es decir, un grupo importante de gente que había combatido con los guerrilleros del Frente Sandinista. Una vez que toman el poder, empiezan a mostrar divergencias de todos los tipos y deciden irse a la contra. Los dos que mencioné es Dimas, que había sido jefe militar de un cuartel y que decide tomar las armas y empezar a luchar contra los sandinistas, además con el conocimiento que al haber sido guardia del cuartel, pues sabía cómo estaba toda la cuestión militar, y el otro que es una persona que conocen un poco bien en Costa Rica, que es Eden Pastora, ¿no? Eden Pastora era una figura emblemática del sandinismo que empezó a tener una serie de problemas y terminó en Costa Rica. Seguramente algunos, no creo que todos porque estaban muy chiquitos, recordarán el atentado de la Penca, ¿no? Donde murieron varios periodistas costarricenses. Entonces, esto habla de que a Estados Unidos le convenía, por ejemplo, este tipo de figuras, porque dejaba en evidencia, ¿no?, que los sandinistas sabían cosas que no estaban haciendo bien. Un tercer elemento es lo que se le llama la contra gringa, ¿no? Además de los exguardias que tenían vínculos, estaba una contra gringa que apoyó, por ejemplo, el embargo comercial a partir de 1985, que era la que hacía presión militar, ¿no? Es decir, Estados Unidos nunca invadió Nicaragua, pero pues se podía ver desde las costas del Pacífico, pues un gran avión norteamericano como preparándose para atacarlos. Pues está el famoso Pájaro Negro, ¿no? También que ¿cómo se llama? Un avión de alta velocidad, no sé si se diga así, que cruzaba Nicaragua y que obviamente les hacía sentir la presencia. Y esta gente era muy cercana al gobierno norteamericano en el sentido de que los financió directamente, ¿no? El primer gran agrupación que reúne a todos los contras es el Frente Democrático Nicaragüense y fue financiado por gobierno norteamericano. Después tuvieron casos como los Irán Contras y demás. Lo que hicieron fue crear una nueva agrupación que se llamó Resistencia Nicaragüense, que fue el nombre oficial con el que terminó esta agrupación y con que se desmovilizó, y lo que pretendían era darle un rostro menos exguardia, menos directorio político e incluir otras fuerzas políticas. Está el grupo campesino, que eso ya les hablé un poco sobre qué características tenían, que obviamente se oponían al servicio militar patriótico, a las políticas estatizantes, a la reforma agraria, y por último está el indígena, que bueno, eso Dolores lo sabe mejor. Vemos entonces que la contra era un grupo bastante heterogéneo, con diferentes ideas políticas, y lo único que los unía era su oposición al gobierno sandinista. Esta situación de guerra pues provocó una crisis, así que para 1989, es decir, casi al final de la guerra, el desempleo y el subempleo estaban en el 32%. Si a eso agregamos este 20% de la fuerza productiva que les había comentado que estaban en la guerra, pues tenemos una desestructuración de la economía total. Es por eso que cuando doña Violeta empieza a hacer campaña, una de las primeras cosas que dice es: le voy a devolver la tierra a todos los, y pongo entre comillas, injustamente expropiados. Esto marca un parteaguas porque también ella estaba en contra del servicio militar patriótico, que era lo que más le dolía a un sector muy importante de la población, como ya lo comentaba Ilania, y que en muchos momentos fue el que determinó el resultado de la elección. Es decir, para la ciudadanía en general era muy claro que si continuaban los sandinistas, la guerra iba a continuar. La salida tenía que ser
la derrota en las elecciones. Es así que a pesar de que Estados Unidos invirtió millones de dólares en apoyar a la contra, en realidad, a final de cuentas, cómo sacó a los sandinistas fue apoyando la campaña electoral de doña Violeta y así terminó con la guerra. Quedo por aquí. Bueno, yo quisiera retomar de la presentación de Verónica el elemento de la contra indígena, es decir, que de todas estas facciones que ella nos describió, que componían las fuerzas rebeldes en contra de la revolución, una que es la indígena, pues se armó mayoritariamente, se armó mayoritariamente de pueblos de hombres jóvenes misquitos. Ahora, yo quisiera señalar que la especificidad de la contra indígena reside en que su desencuentro con la revolución no es alrededor de el tema de la tierra, en términos de productivos campesinos, sino en términos del reconocimiento colectivo ancestral de las tierras indígenas. Y son tierras que no tienen un uso necesariamente agrícola, sino son tierras que son reservas naturales y que los comunitarios lo reconocen como la madre tierra, ¿no? Su casa, su terruño, que es origen no solamente social, sino también cultural de sus pueblos. Ahora, lo que la revolución empezó a figurar alrededor de las demandas indígenas es que los indígenas estaban demandando una autonomía territorial que sobrepasaba los límites políticos que la revolución quería ceder. Es decir, que cuando empezaron los líderes costeños a negociar con los sandinistas y a formar parte de grupos políticos que dialogaron con la dirigencia nacional, como es el caso de Misurasata, empezaron a notar que sus demandas iban más allá de lo que ellos esperaban. Primero, ellos querían que la alfabetización que se iba a dar en el país, que es una alfabetización que inició con la idea de que el español tenía que ser enseñado a todos los adultos del país, pues debía hacerse en español. Los pueblos de la costa querían que esa alfabetización se hiciera en sus lenguas nativas, y eso los sandinistas lo interpretaban como una afrenta. Eso aunado al tema de la demarcación y el reconocimiento territorial indígena. Entonces, por alguna razón que es ideológica, que es totalitaria, autoritaria, los sandinistas interpretaron esas demandas como una amenaza al proyecto revolucionario. Entonces, tuvieron en un momento muy desafortunado la decisión de encarcelar a los líderes de misquitos, y sobre todo misquitos, muy temprano en los 80s. Entonces, cuando las comunidades indígenas supieron que líderes como Stedman Fagot, Hazel Lau, Brooklyn Rivera fueron encarcelados, ese temor de sentirse bajo un yugo y una persecución empezó a escalar. Ahora, también es importante mencionar que los miedos en las comunidades pues también se aunaban o eran atizados por interpretaciones mesiánicas, religiosas sobre el pueblo nicaragüense y sobre los comunistas. Es decir, también hay una versión del lado atlántico sobre la maldad del proyecto de la gente pacífica que estaba con esa iniciativa de incorporar todos a un mismo proyecto, a una totalidad, como mencionaba Iliana. Entonces, una vez que se da ese encarcelamiento y también se empieza a dar el desplazamiento de fuerzas de jóvenes soldados del Pacífico a la costa, pues muchos eventos se empiezan a dar, encarcelamiento de líderes moravos, inclusive muertos, de feligreses moravos, de pastores, y por la parte indígena también hay respuestas violentas en contra de soldados indígenas, sandinistas. Es que los comunitarios, de manera espontánea, sobre todo en el río, a lo largo del río Coco, deciden empezar a huir hacia Honduras, porque ellos suponen
que un enfrentamiento bélico más fuerte y más significativo iba a darse inicio. Entonces, con lo que quiero decir es de que esta particularidad de los rebeldes indígenas de la Contra es no necesariamente en contra del derrocamiento sandinista, sino en el reconocimiento de sus derechos indígenas territoriales. Entonces, cuando los misquitos y los comunitarios indígenas empiezan a notar que hay un cambio de actitud por parte de los mandos medios militares, entonces hay la posibilidad de la negociación y de la apertura de la paz. Pero antes que sucediera eso, digamos en el 94, 95, entre el 91 y el 92 se dio pues un enfrentamiento militar en varias regiones de la costa. Podría mencionar que, por ejemplo, entre los más elementos salientes de la violación a derechos humanos y efectos de violencia en la costa es, por ejemplo, el desplazamiento forzado de familias indígenas del río Coco, la reubicación de comunitarios y restricciones de movilidad y problemas de falta de comida y acceso a servicios médicos, asesinato selectivo de líderes indígenas comunitarios y en general la militarización y el control a través de la instalación de puestos ubicados en comunidades. Y en general, pues una completa intervención en la organización comunitaria tradicional, donde la gente de sus comunidades ya no tenía oportunidad de ir a las fincas a producir sus alimentos, estaban dependiendo de que se les diera una despensa de subsistencia y sobre todo las madres indígenas que vieron huir a sus hijos, a esposos jóvenes, gente cercana de su núcleo familiar a unirse a las fuerzas rebeldes. Entonces todo eso pues conlleva un dolor muy fuerte, un daño humano que pues que hoy en día marca a muchos costeños y sobre todo pues alimenta la polarización social que la sociedad costeña vive hoy en día. El proceso de pacificación de la costa atlántica se dio en un momento en que los sandinistas decidieron que el conflicto militar en la costa tenía que reconvertirse a un plano político. Se tenía que negociar formas de reconocimiento de los derechos de los pueblos, de tal manera de que el enojo, el agravio fuera canalizado por la vía política. Y eso de pie a que empezaran acercamientos, empezaran diálogos y empezara a darse un proceso de consulta para el diseño de un régimen de gobierno descentralizado y pluriétnico, que es el actual régimen de autonomía regional en la costa atlántica. Esta oferta política facilitó que los diálogos se dieran, facilitó que hubiera encuentros comunitarios de discusión política sobre el derecho a la tierra, sobre el derecho al desarrollo económico, sobre la educación en lenguas, sobre la salud y sobre el reconocimiento de la naturaleza pluricultural y plurilingüística de la región. Entonces, ya cuando se dio el proceso de elección en el 90, pues lo mismo que sucedió en otras partes del país, pues las madres costeñas, criol, misquito, mestizas también, pues fueron a las urnas a votar, pues para derrocar ese régimen que a todas vistas pues ellos sentían y percibían como amenazante a sus formas tradicionales de vida. Y lo más irrisorio es que después de la pérdida del frente, después de que se creó el Estatuto de Autonomía y se empezaron a armar toda la reglamentación a nivel nacional que reconocía la formación de estos órganos de gobierno parlamentario costeño, perdió el frente. Entonces la autonomía regional costeña nace en un nuevo periodo de vida política donde el frente ya no está. Y sumando más elementos de irracionales, no irracionales, pero irónicos de la historia, es de que la política sandinista multicultural
terminó, o sea, se quebró en el 90, porque realmente lo que ha sucedido es un proceso de constitución de la autonomía en el marco de gobiernos nacionales neoliberales y liberales. O sea, el liberalismo, aun cuando no entienda muy bien de qué se trataba la autonomía costeña, no intervino de tal manera que dejó que los costeños hicieran su propio proceso, contrario a lo que hacen los sandinistas contemporáneos, ¿no? Que torpedean el proceso de muchas maneras. Entonces, bueno, yo pararía aquí. Muchas gracias. Entonces, a través de estos dos puntos hemos visto, es decir, cómo se pasa de una nación que está unida para derrocar a la dictadura de la familia Somoza, se pasa a una nación dividida, ¿ya? Dividida, por una parte, es decir, la costa del Caribe o costa atlántica, como muy colonialmente se le denomina, ¿verdad?, a la costa del Caribe, se pasa también, es decir, a un desconocimiento de esa realidad, es decir, pluriétnica, multiétnica, ¿verdad?, y también, es decir, a un mundo, el desconocimiento de un mundo campesino, y esto es lo contradictorio, ¿ya? Porque el Frente Sandinista tuvo, es decir, bases guerrilleras en el mundo del campesinado, ¿ya? Entonces, llegamos a esta etapa de, es decir, de la guerra civil, pero también, es decir, de una derrota en las elecciones que da paso a los gobiernos neoliberales, ¿ya? Y en este sentido quisiéramos escuchar también de las compañeras qué ocurrió no solamente en los gobiernos neoliberales, sino el retorno del Frente Sandinista en el 2007. Yo quisiera mostrarles imágenes más que palabras, pero quiero hacer 4 puntos y después mostrarles las imágenes rápidamente. La primera cosa es qué es lo que sucede en una población cuando hay una enorme ruptura social. En el caso de Nicaragua fueron 2 cuestiones las que dispararon el asunto. Uno fue la quema de la Reserva Forestal Indio Maíz, que tiene que ver con proyectos infraestructurales grandes y de extracción que tiene el gobierno de Ortega Murillo y que lo hace neoliberal, parte del neoliberalismo. La segunda es la reforma al Seguro Social que aliena a la empresa privada. La tercera cosa es el partido, se siente al partido como un techo encima del desarrollo de los jóvenes y de su futuro, y se empieza a comparar, pero ya durante mucho tiempo Ortega y Somoza son la misma cosa, empieza ese lema, pero después es Ortega es peor que Somoza, ¿verdad? Esos, digamos, con esos puntos voy a mostrarles en serie sucesiva, rapidita, porque tengo muchas imágenes. Entonces, sí. Bueno, esta es la primera protesta en Camino de Oriente, donde ustedes pueden ver a los miembros de la Juventud Sandinista, que tiene como 4 o 5 escalones, este es uno de ellos, peleando contra la manifestación de los estudiantes. Serían, si fueron 50 estudiantes, eran mucho. La siguiente. Este es un periodista que es atacado por uno de la Juventud Sandinista. Ahí empieza la masacre. Estos son, la que sigue, estas son las primeras fuerzas del orden que salen a la calle disfrazadas de civiles, ¿verdad? Pero en camionetas, pero ustedes ya pueden ver el armamento pesado que se está usando. La que sigue. Después los vemos de camiseta azul para diferenciarlos, porque se empezaron a matar entre ellos mismos porque no se podían diferenciar de la población, entonces les pusieron una camiseta azul. Sigue. Después ya los vemos vestidos de policía. Sigue. Y empezamos a ver a los vestidos de negro. Sigue.
entonces más vestidos de negro, y entonces los encapuchados, más, entonces el presidente con uno de ellos. Ustedes pueden ver la progresión de diferentes cosas que están sucediendo, la imagen que da la represión y el sentido subjetivo que se tiene de ella es que a medida que van cambiando el vestuario empieza el terror, ¿verdad? Seguimos la siguiente. Bueno, esta es una caricatura de la misma cosa, seguimos. Esta es la imagen de Rosario Murillo, que es la persona que se considera responsable de haber de haber ordenado las primeras matanzas, y ustedes la van a ver, la imagen que tiene ella es una imagen de terror, hay muchas imágenes de ella, sigamos. Ahí es sentada como emperatriz en su árbol de la vida, miren los aretes que tiene, es una manera de ridiculizarla más de lo que se la hacen otras caricaturas. Sigue, se la pinta como bruja persiguiendo a la palomita de la paz, sigue. Aquí está Pelagatos, ¿verdad? Es ella como ridícula, sigue. Este me parece fantástica, el alien, ¿verdad? El monstruo que sale de la matriz de Nicaragua para comérsela, sigue. Aquí está otra vez la garra, significada por los anillos que usa, que son millones, queriéndose comer a la palomita, otra vez más. Aquí está ya pintándole el árbol de la vida encima de la cabeza a Daniel, le empieza a aparecer Daniel, sigue. Y aquí está la pareja presidencial, ¿verdad? Que entonces ya se varía el asunto, es no solamente la mujer, sino el hombre y la mujer como pareja, sigue. Aquí está, esta me parece bien fuerte, ¿verdad? Como le dice que tiene que reconciliarse a la madre que está recogiendo a su hijo muerto, sigue. Otra vez la pareja presidencial en diferentes manifestaciones, sigue. Otra vez la misma pareja, pero ya abajo están los sicarios, ¿verdad? Los perros encapuchados, y es ella la que maneja, entonces ella está cabalgando, ¿verdad? A este rinoceronte cerdo que es el presidente, sigue. Entonces, bueno, aquí está el presidente ya en escena, fragmentado. ¿Y quiénes son? ¿Quiénes son las fuerzas que están luchando? Se pueden ver los obispos satánicos, los gringos, qué sé yo, no cometo errores, los obispos, etcétera. ¿Sigue? Aquí está, bueno, el corazón de Rosario Murillo como áspid, más. Y las marchas, para que tengan una idea, seguramente las han visto, pero eran absolutamente impresionantes, más. Otra vez las marchas. Miren la edad de estos muchachitos, ¿verdad? Eso es lo que impacta profundamente a la población. Es decir, el primero de ellos es el que sigue. ¿Usted el que sigue? Este es Alvarito Conrado, ¿verdad? Que es un muchachito que va a llevar agua a los que están refugiados en una iglesia y lo matan, el balazo le atraviesa la garganta, el chico no puede respirar, lo llevan al hospital y lo dejan morir. Ese otra vez, sigue. Y este es Lester Alemán, ¿verdad? Que es el que le dice a Daniel Ortega cuando por primera vez se reúne la junta de, ¿cómo se llama? Del diálogo. No, ¿cómo se llama? La junta de, ¿cómo se llama? De reconciliación y reconciliación. Le dice al comandante, la siguiente, esta no es una reunión de diálogo, esta es una reunión para decirle que usted se vaya, porque nosotros hemos puesto los muertos, ¿verdad? Es un video fabuloso, pero no tenemos tiempo. Pero bueno, pues es la cabeza más visible, en la que sigue. Y la cuestión se traslada a los obispos, ¿verdad? Entonces los obispos iban a ser los mediadores. Daniel Ortega quería que mediaran en el diálogo, pero los obispos que empiezan a mediar empiezan a tomar partido. ¿Sigue? Estos son, digamos, dos de los más significativos. El de la mano derecha es el obispo Báez y el otro es de Matagalpa. ¿Se acuerdan ustedes cómo se llama? Rolando Árvales, ¿verdad? Es decir, que son dos de los más militantes. Sigue. Bueno, ahí están contentísimos, ¿verdad?, de estar en la insurrección. Sigue. Báez.
Báez es el que se convierte en la figura más preponderante porque aparentemente es el que articula mejor las demandas. Entonces, ¿qué es lo que hace el Papa Francisco? Manda un nuncio apostólico, que es el que negocia después, y coge a Báez y lo manda a sacar de Nicaragua y se lo lleva al Vaticano. Estas son fotografías importantes de un artículo que mereció premio para indicar que las personas que estaban disparando contra los jóvenes eran francotiradores, era gente experimentada que sabía lo que estaba haciendo, ¿verdad? No eran la policía, no eran civilitos, después se pensó que o era el ejército vestido de policía o eran expertos, pues. Y aquí, bueno, esta figura muy linda, ¿no?, de esta persona que representa el país contra la policía, y entonces más, ¿verdad? Entonces ya hay que enfocar las armas que vienen a ser del dominio público, uno empieza a hablar un vocabulario militar porque antes no las conocía. ¿Sigue? Estas son las madres, ¿verdad? Vienen otra vez las madres. Yo pienso que las madres es un fenómeno bien interesante en el mundo entero, es decir, cómo se convierten en fuerza política, qué es lo que significa ser madre en el escenario político que te está matando a tus hijos y cómo vos empezás a formar parte de una oposición. Entonces, lo vemos ahí, y ahí otra vez las madres, antes de eso, mostrame antes, yo les puedo decir, yo no fui a las marchas, pero esa marcha yo la vi desde la televisión, y yo pude ver el momento en que la marcha iba a dar vuelta 90 grados, y vi que los estaban esperando para matarlos. Y me dije a mí misma, ¿los van a matar? Y pensé, no los van a matar. Son muchos, es público, está televisado. Y les dispararon, ¿verdad? Este es un momento súper álgido. Y aquí están más las armas. Y aquí están más los paramilitares. Y aquí está el ejército. Es decir, se decía que el ejército no había formado parte, pero ahí está. Entonces después se dijo que el ejército estaba vestido de policía. Creo que es la última que tengo, ¿verdad? Entonces les voy a decir lo que se dice ahora. Ya ven ustedes que esta charla, qué tan rápido tenemos que ir y todas las cosas que tenemos que decir, pero yo sabía que para un público joven como ustedes iban a responder más a la imagen que iban a responder a las palabras, ¿no es cierto? Son súper impactantes las imágenes. Entonces les voy a decir lo que se dice ahora. Se dice que el programa de gobierno de ahora tiene 4 componentes: exilio, cárcel, muerte o jubilación. Aquí en Costa Rica ustedes son parte del programa de gobierno que se llama exilio, ¿verdad? La cárcel la conocemos en Nicaragua, las muertes también, y la jubilación es el silenciamiento de la población. Entonces también lo que se dice es que los listos se van, quienes se quedan, los más listos se van, los más vivos se van, los más inteligentes se van, los más educados se van, los más ricos se van, es decir, es una descapitalización completa de la nación. ¿Y quiénes se quedan? Los que se quedan son los menos preparados, son los que tienen menos recursos, porque se dice que lo que se quiere es un gobierno sobre una población sumisa. Gracias. Ay, Liliana, cada vez me lo pones más difícil. Yo soy historiadora, así que los voy a llevar un poquito al pasado, ¿no? Pareciera que la revolución sandinista no dejó nada bueno, ¿no? Esta es una opinión que en muchos sectores se ha generalizado. Yo diría que sí dejó cosas buenas. Recordemos que antes era la finca de Somoza, ¿no? Ahora tenemos un gobierno revolucionario, es decir, el de los 80, que a pesar de estar atravesado por una guerra, creó políticas muy interesantes. En primer lugar, pues dio fin a la dictadura sandinista,
somocista, perdón, en un momento, ya estoy, en un momento en que parecía que los movimientos insurreccionales ya no tenían cabida, es decir, había pasado. Mejoró la distribución de la tierra, eso no lo podemos negar, mejoró el acceso al crédito, creó una ejemplar campaña de alfabetización, creó varias de vacunación, una ley de autonomía y la inclusión de los indígenas en el discurso nacional. Participaron también en política amplios sectores de la sociedad que tradicionalmente no lo habían hecho. El desarrollo de los movimientos gremiales y sectoriales, incluido el de las mujeres, llegó a niveles muy superiores de lo que uno podía pensar y que eran comparativamente superiores a otros países de la región. Sin embargo, también dejó enormes deudas. Uno de los asuntos que se ha tratado a partir de esta crisis iniciada en abril es el de la tierra, no es el más visibilizado por una serie de situaciones, es decir, los estudiantes han sido como mucho más visibles, pero detrás hay un montón de campesinos que fueron los que participaron en los tranques, ¿no? Y que tienen también una agenda de un problema de propiedad no resuelto. Entonces, voy a regresar un poco al periodo donde gana doña Violeta, y ella había prometido el retorno de estas propiedades. Entonces creó una cosa que se llama bonos de pago de indemnización. Eran obligaciones del Estado que beneficiaba a todos, bueno, no a todos, pero a la gran mayoría de personas que habían sido confiscadas durante el periodo sandinista y les daba un derecho a recibir una compensación. La magnitud de estos bonos es verdaderamente sorprendente. Fueron indemnizados 8,000 personas, pero la indemnización se estima en 1.300 millones de dólares. Si solo pensamos que para la desmovilización de la contra en sus diversos momentos y la OEA fueron 30 millones, aquí estamos hablando de 1.300 millones de dólares, es decir, una cantidad de recursos impresionante que representó el 58% de la deuda de Nicaragua. Como contraste, los beneficiarios de la reforma agraria anduvieron por el orden de 112,000 personas, de 20,000 familias. Si lo multiplicamos más o menos por 4 miembros de la familia, que me estoy viendo muy conservadora, estaremos hablando de 500,000 personas que fueron abandonados a su suerte cuando llegó doña Violeta. ¿Y por qué abandonadas a su suerte? Porque al no tener títulos de propiedad, cuando llegaron estos grandes propietarios, pues tenían los dólares frescos para pagar la propiedad a precio de guate mojado, como dicen los nicaragüenses. Entonces, muchos sucumbieron inmediatamente a esta tentación y vendieron la tierra. Por otro lado, había 22,214 excombatientes de la contra a los que también se les había prometido tierra. Cuando el gobierno decidía entregarles una propiedad, resultaba que esa propiedad tenía 3 títulos de propiedad diferente o tenía reclamos. En estas cooperativas de producción, lo que hicieron muy inteligentemente fue desmembrar la propiedad. Es decir, si el propietario quería recuperar esa tierra, pues tenía que establecer diversas demandas para poderla recuperar. Esto imposibilitó en algunos casos que la recuperaran inmediatamente, pero el gobierno neoliberal de doña Violeta no otorgó créditos. Entonces, muy tempranamente estos campesinos, excombatientes y demás, tuvieron que ir vendiendo las propiedades. Después llega Arnoldo Alemán, que él confundió el Estado con el botín, es decir, había que acumular toda la riqueza posible. Ustedes sabrán que fue conocido como el político más corrupto, y lo era. Él tenía esta idea somocista de que Nicaragua es la finca, ¿no? Entonces empezó a acumular tierra y a crear caminos, por ejemplo, con el costo para el erario público. Es decir, compré una finca bien bonita por allá, pero necesito una carretera. Entonces, esas eran las prioridades. Se da el quiebre de un montón de bancos, la tierra empieza a ser nuevamente una crisis. Es decir, pasó de una finca a una política estatizante al neoliberalismo más rapaz. Es en estos años donde empieza una nueva migración a Costa Rica. Ha sido una constante, pero eran muchos sectores campesinos que no tenían acceso a la tierra y que empiezan a encontrar incorporación laboral en Costa Rica. Es entonces cuando llega Daniel Ortega, ¿no? Y empieza otro problema agrario. El señor quería construir un gran canal interoceánico. Para la construcción de ese gran canal se necesitaban
tierras. Entonces empieza una especulación de tierras en esta parte donde iba a ser el Gran Canal. Al mismo tiempo empieza el desarrollo turístico en esta zona de Rivas y también obviamente implica que para hacer un gran resort con campo de golf, pues alguien tiene que perder la tierra. Lo mismo pasa con el movimiento de frontera agrícola hacia la costa caribe y hacia el norte. Es decir, los campesinos necesitan la tierra y el Estado no se las ha dado. Cuando entonces escuchamos actualmente que se han incrementado las tomas de tierras en Nicaragua, usualmente se culpa a dos. Uno, al gobierno que está promoviendo el caos en contra de la iniciativa privada, que puede tener razón efectivamente, pero también hay de fondo un problema de propiedad que no se ha resuelto. Es entonces que uno de los grandes retos también va a ser la distribución de la tierra en Nicaragua. Es un país campesino y si no se tiene acceso a la tierra por estas políticas desarrollistas y de neoextractivismo, pues entonces tenemos un conflicto latente que no se ha resuelto y que lo vemos actualmente en las movilizaciones de abril, aunque insisto, el sector campesino no sea el más visible en las movilizaciones por una cuestión mediática. Bueno, yo empezaría mi intervención reaccionando a los comentarios de Vero, diciendo que Nicaragua es un país de campesinos. Yo diría que Nicaragua es un país también de pescadores, de comunitarios, de artistas y de un sinfín de actividades económicas, de autosubsistencia, que están ligadas a formas de reproducción comunitaria indígena y afrodescendientes que no necesariamente calzan en los planes de desarrollo nacional. Y entonces en ese sentido, pues el conflicto en la costa es como el reverso del espejo de lo que Verónica está mostrando sobre el tema de la propiedad de la tierra. Porque estos campesinos que no tienen tierra, entonces lo que hacen es ir empujando lo que le llaman la frontera agrícola, que es ir despalando monte, o sea, zonas de reserva ecológica, que son pues los territorios que por tantos años los pueblos indígenas de la costa han tratado de demarcar y que se les reconozca la titularidad. Y es algo irrisorio porque de alguna manera son dos sectores de la población nicaragüense pues que están desprotegidos, son los subalternos de la sociedad nicaragüense. Pero el encuentro entre campesinos, mestizos y indígenas comunitarios no es alegre. Es decir, unos vienen con sus grupos de familias tumbando monte, invadiendo terreno de manera muy irregular, y por el otro lado están los comunitarios con sus familias tratando de sobrevivir. Y muchos de esos encuentros han sido desafortunados, han sido violentos, algunas de esas familias vienen armados, los comunitarios indígenas los reconocen como sumamente agresivos, además hay también un desencuentro lingüístico. Por ejemplo, todos los comunitarios, no conozco muchos casos, pero el que conozco es de una comunidad mayagna que se llama Saunibu. Pues la mayoría de las mujeres, su primera lengua es el mayagna, y cuando se encuentran, cuando tienen esos desencuentros con campesinos de botas de hule que vienen armados, pues ha habido asesinato de líderes, ha habido desplazamientos, violaciones a jovencitas, a mujeres adultas, y claro, desplazamientos muy fuertes. Entonces estas familias llegan, sobre todo ancianos, mujeres embarazadas, niños pequeños, a los principales centros urbanos de la costa, como es Huaspán, Puerto Cabeza, Bluefield, buscando refugio y además buscando que se les oiga sus reclamos de protección, porque no solamente es protección del territorio, sino también su protección personal. Entonces, si el problema de la propiedad de la tierra se resuelve a nivel del marco jurídico, también tiene que darse a nivel de los procesos políticos en la región y a nivel nacional. O sea, el hecho de que estas familias campesinas lleguen a la costa
no es solamente algo esporádico y una decisión individual de las familias, sino también pareciera que hay todo un proceso de especulación de tierra detrás de ese proceso. Y el régimen de legal que en un momento permitiría la demarcación territorial de las tierras indígenas, que es la llamada Ley 445, pues está presente. Efectivamente, las comunidades han recibido esos títulos. Daniel Ortega, una de sus banderas de acción de gracia con respecto a la costa, ha entregado títulos al pueblo Rama Creole, al pueblo Miskito, a la comunidad Awastigni, pero ese título no les asegura que la invasión va a parar. Y lo peor de todo es que los secuaces que los costeños reconocen dentro de las estructuras regionales del frente están involucrados en todo un proceso de especulación de la tierra. Entonces, por alguna razón, estos campesinos, que yo reconozco que es gente con mucha necesidad, que están precisamente buscando tierra y buscando un ranchito donde vivir, tienen algunos mecanismos legales para que se reconozca la propiedad individual de las parcelas bajo la figura de títulos supletorios, mientras que los comunitarios indígenas no pueden defender sus territorios que son de uso colectivo y muchos son de reserva natural. Es decir, que también hay un desencuentro ahí con mentalidades productivas. La selva, el monte, las zonas de reserva, desde la mirada del campesino, pues son tierras que están en desuso. Es decir, ¿qué beneficio tienen esos árboles que están ahí sin ningún propósito más que velar, cuidar el oxígeno que respiramos, pero que no son tierras usables y no son productivas? Y lo peor de todo es que esos indígenas son flojos, no cultivan y el Estado les reconoce esas tierras a cuenta de qué gracia. Además, poblacionalmente son mucho menores que los campesinos que necesitan la tierra. Entonces, en fin, la historia es un cuadro muy desafortunado de economías y grupos sociales precarizados que necesitan una respuesta legal y política a su conflicto. Y bueno, yo creo que eso es un elemento muy importante para la conflictiva en la región atlántica, que se relaciona con esto que le estoy contando, el avance de la frontera agrícola, pero también con otros eventos políticos desafortunados, como por ejemplo las elecciones de los concejales regionales en el gobierno del Atlántico, donde las fuerzas políticas regionales, como es el caso de Yátama, que es un partido, la principal fuerza partidista y política del pueblo miskito, pues no se le reconocen sus triunfos cuando llega la contienda de participación y les roban sus votos. Entonces, justo un año y medio antes de la crisis de abril, hubo un proceso electoral en la costa y Yátama salió a las calles a protestar por el fraude y fueron maltratados. Es decir, se quemó la casa del partido de Yátama, se quemó la radio comunitaria de promoción del partido, varios simpatizantes de Yátama fueron asesinados. Entonces, digamos que la represión de los estudiantes de abril del 2018 es una más de un rosario de otros eventos represivos que se han dado, y como toman lugar en la costa, pues no llegan a los periódicos nacionales, mediáticamente no son visibles, pero sí les puedo decir que los pueblos costeños pulsan de manera real y fehaciente esa dominación, ese autoritarismo y esos procesos que están mermando su autonomía territorial. Pues sí, yo aquí pararía. Muchas gracias. Solamente para ilustrar, en 1979 la población nicaragüense era de 3 millones de habitantes aproximadamente,
ya en 130.400 kilómetros cuadrados. Hoy en día, es decir, la población es de 7 millones de habitantes, ¿ya? Entonces, el problema de la tierra es un problema central, ¿ya? Y si a eso le sumamos la situación, es decir, política, las políticas que han ocurrido en los gobiernos, especialmente a partir de 1990, y lo que ha ocurrido con los recursos, entonces estamos ante una situación bastante conflictiva, potencialmente conflictiva. Bien, creo que dejamos abierto, ¿verdad?, para comentarios, preguntas ya del auditorio. Yo soy un poco enemiga de los micrófonos, pero bueno, vamos a... un comentario. Primero que nada, pues felicitarles a las tres por una manera tan pedagógica de presentarnos un asunto tan complejo como es la situación en este momento y en el pasado. Así es que he aprendido montones de esta conferencia y bueno, solamente pensar en que Nicaragua siguen siendo dos Nicaraguas. Y entonces aquí pues me uno un poco ahí a las palabras de Dolores y creo que no sé si el futuro nos traerá algo que nos lleve a una sola Nicaragua, pero parece que históricamente la situación ha sido esa y probablemente, no sé, tengo la impresión de que ha sido mucho sacrificio, tanto en el Pacífico como en la costa, y el pesimismo me invade y me invade mucho más después de haberlas oído. Pero muchísimas gracias por tanta información que nos han traído. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a los ponentes y al moderador también por el espacio. Inicialmente quería preguntar sobre el papel que toma actualmente, ¿verdad?, las tomas de tierras en Nicaragua. Esto dado a que fue la primera expresión, ¿verdad?, de victoria del gobierno de Ortega, al creerse ganador ante toda la insurrección, el empezar ya a repartir, ¿verdad?, tierras a algunas comunidades campesinas, ¿verdad? Sin embargo, Iliana, ¿verdad?, lo dejó bastante claro en la última intervención. Entonces quería como ampliar la pregunta, ¿verdad?, porque mencionas de que esta repartición de tierras y estos conflictos de propiedad han hecho al campesino a expandir, ¿verdad?, esta frontera agrícola que hay con el territorio autónomo del Atlántico. Y mi pregunta más bien sería como, ¿qué respuestas se espera de ese territorio del Atlántico autónomo que inicialmente igualmente buscaba mantener los límites geográficos y autónomos ante ese proyecto del gobierno de Ortega? Entonces, ¿qué se esperaría ahorita como respuesta de esa región atlántica, ¿verdad? Si van a seguir apoyando a un proyecto orteguista que, aunque los integra, es cómplice y culpable de que sus territorios se vean amenazados hoy por hoy. ¿Tienen la palabra?
Bueno, son algunos temas. En primer lugar, no esperábamos deprimirlos. Siento mucho haberlo hecho. Simple y sencillamente, por lo menos en mi caso, era como mostrar una problemática no resuelta desde hace mucho tiempo y que es uno de los elementos a considerar, ¿no? Entonces, con esto aprovecho para solicitarles a todos los que están aquí que mi intención es también un poco de solidarizarlos con la gran problemática que están pasando los nicaragüenses. Los que están aquí no es porque quieran, sino es porque deben para sobrevivir. Hay efectivamente una persecución, hay desde antes serios problemas en el campo, en las comunidades, entonces eso es lo que los ha hecho migrar. Entonces, simple y sencillamente, pues es despertar su solidaridad. En cuanto a la respuesta, yo sé que era para Dolores, pero me gustaría comentar un poco. Tan solo UPANIC dice que se incrementó la cantidad de manzanas de 4.671 a 5.071 en 4 meses del 2019. Es decir, efectivamente sí ha habido un incremento en las tomas de tierra. La mayoría que se toma en los medios de comunicación van en dos sentidos. Por un lado, se acusa a gente cercana al gobierno, ¿no?, que son los que están promoviendo estas tomas de tierras y que incluso, ¿no?, las alcaldías locales los apoyan después, y hay casos documentados donde efectivamente llega la gente, toma la tierra y al poco tiempo aparecen las máquinas de la alcaldía, ¿no?, levantando las calles, haciendo la repartición y les venden, por ejemplo, estas tierras a $20 que tienen que dar cada mes, y si mal no recuerdo son 20 meses de pago. Sí. Esas son las que más se documentan, pero también aparecen por ahí otro tipo de tomas de tierras y que tienen que ver con gente simpatizante del sandinismo en algún momento o gente simpatizante de la contra que habían habitado esas propiedades y que de repente en este proceso de privatización de la tierra la perdieron. ¿Por qué? Pues porque llegó el finquero, la compró a precio de guate mojado, o bien simple y sencillamente lo sacó de la tierra y entonces aprovechan estos momentos, ¿no?, para intentar recuperar esa tierra, y el problema está en que esa misma tierra tiene 3 propiedades diferentes, le llaman ellos 3 pisos, es decir, 3 diferentes títulos de propiedad. Efectivamente, dicen por ahí que en río revuelto alguien saca ganancia, y en este momento tan convulso, sí hay gente que está aprovechando un poco, pero hay otros que tienen una necesidad de los últimos 30 años de problemas de la tierra no resueltos. Se simplifica diciendo que es un modus vivendi, ¿no?, que es un grupo de gente que ya sabe cuál es el caminito, entonces invaden, tienen la tierra, luego la venden y vuelven a recuperar otra. Estoy segura que sí hay, ¿no? Siempre va a haber ese tipo de personas. Sin embargo, también queda de manifiesto que hay otros que no forzosamente están en esa situación y que están haciendo reivindicaciones por la tierra y que tienen muchísimo tiempo, ¿no? Tener en consideración que, por ejemplo, para el 2001 se calculaba que el 60% de la tierra estaba de nueva cuenta en manos de los latifundistas, y muchos de estos latifundistas eran familiares, hijos, sobrinos de los que lo habían sido durante la época de Somoza. Entonces, esta nueva reconcentración de la tierra en pocas manos genera un campo explosivo. Bueno, yo lo que podría mencionar para complementar el comentario de Verónica es de que los líderes costeños por gobiernos territoriales han sido los más vocales para hacer denuncias públicas de las intervenciones, de la presencia de campesinos mestizos. Entonces, digamos que el único elemento de defensa que ellos tienen es el denunciar, porque hasta el momento no ha habido un proceso de autodefensa, es decir, contrario a las versiones que se conocen en la región de que los que están armados son los campesinos invasores. Los comunitarios no están armados, o por lo menos eso no es lo que en los medios de comunicación se maneja, sino lo que se dan son una nueva oleada de desplazamientos internos. Ahora, eso no es garantía de que en algún momento de estos desencuentros y estas tensiones la gente decida armarse, porque ya lo han hecho. Es decir, si nos referimos a la historia de politización de la etnicidad misquita, pues es un pueblo que ya se levantó en armas y que seguramente, si las cosas se ponen muy mal,
pues podría darse el caso, ¿no? Pero, por ejemplo, la experiencia que más conozco, que es el territorio Rama Creole, que es al sur de la costa atlántica, en la zona sur de la costa atlántica, las líderes son Creole, son los más visibles, y ellos usan los radios comunitarios para hacer las denuncias. Viajan periódicamente de Bluefield a Monkey Point, se mantienen en contacto con los líderes comunitarios, y también a nivel de los gobiernos comunitarios se trata de hacer resistencia, de hacer denuncia por la presencia de fuerzas militares en esa región, que recuerden que es una región donde se empezó a especular que se iba a hacer la construcción del canal, y con gente delincuente que pues evidentemente tienen incursiones militares, bélicas, asesinan a gente, a comunitarios, a mujeres. Entonces las formas de resistencia son precarias, son limitadas, pero eso no quita que los líderes que representan esos territorios usen el micrófono y sus conectes a nivel de solidaridad internacional para hacer esa denuncia. Ahora, en el seno de los consejos regionales, pues es difícil esperar una recepción a esas denuncias, porque la mayoría de esos consejos pues son hegemonizados por concejales del frente. Entonces, no necesariamente todas las estructuras del frente en la costa están involucradas en la especulación de la tierra, pero algunos sí. Y es difícil denunciarlos. Y además son líderes costeños que están coludidos con estructuras del poder sandinista a nivel nacional. Entonces, los márgenes de protesta son limitados. Pues yo pararía aquí hay gente bluefileña, costeña, que quizás tuviera algo que informarnos al respecto, y sería muy bueno para darle sustento a este diálogo. Bien, muchas gracias. Por un asunto de tiempo, y vamos a tener otra actividad en donde la profesora Dolores Figueroa va a hacer una conferencia sobre la costa del Caribe. Entonces vamos a tener la oportunidad también de dialogar y de ver esta temática. ¿De acuerdo? Tenemos unos 5 minutos para un café que ofrece CIDICER a la concurrencia, y luego volvemos a la conferencia de la profesora Dolores Figueroa. Están cordialmente invitados. En la parte de atrás del auditorio está el servicio de café. Sí.